Bienvenidos al tema número 3 de esta unidad. Hemos estado analizando en los temas anteriores el derecho pre-inca y el derecho incaico. Hemos aprendido claramente que en ellos la costumbre, lo consuetudinario, lo espontáneo y la tradición oral formaba parte de ese derecho, y también hemos aprendido que esos grandes imperios y esas grandes culturas llegaron a desarrollar un sinnúmero de clases sociales y un orden establecido en una civilización que hasta ahora nos admira y hasta ahora nos causa mucho orgullo haber sido y ser descendientes de ellos. Sin embargo, podemos pensar nosotros ahora cómo se desarrolló eso en la etapa virreinal. Hemos decidido dejarlo para último tema, el desarrollo del derecho indiano, porque entendemos que siendo un derecho que ha influenciado en nuestro país, queremos en todo caso continuar la línea de solamente la legislación tratado para la República. Para el día de hoy tenemos el derecho republicano. Vamos a ver entonces cómo, pasado ya los albores de la edad media y del virreinato, el derecho en el Perú se desarrolla como una consecuencia de las influencias extranjeras y consecuencia de las libertades que en ese momento histórico se vivía en el mundo entero. Vamos a ver la primera diapositiva. Por razones diversas, la continuación de la lucha por la independencia hasta muy avanzada la República, la legislación, la enseñanza forense y la práctica jurídica y contractual del virreinato seguían rigiendo en el país. Tal es el caso de las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao eran directrices que se dieron en la época virreinal y que se desarrollaban ante ellas el comercio internacional. Esto se debió también a la accidentada etapa por la que atravesó el país durante las primeras décadas de la República y a la cascada de constituciones, como llamó el historiador Jorge Basadre, a las sucesivas constituciones que iban dictando los gobernantes de turno. Los historiadores coinciden en afirmar que la sociedad peruana, que siguió la ruptura con España, a pesar de haberse legislado prontamente para dotar a la nueva república de un sistema judicial propio, en realidad no se distinguió mayormente de la sociedad de la colonia, porque la estructura económica, las jerarquías estamentales, las costumbres, las creencias, las convicciones y hasta las leyes eran las mismas que antes de declararse la independencia. Consecuentemente, en los primeros años de la República, el Poder Judicial siguió aplicando las leyes heredadas de la época de la colonia. Muchos historiadores afirman que los países hispanoamericanos, luego de casi 4 siglos de haber sido colonia de España, recién comenzaron a formular leyes con características propias más o menos hacia fines del siglo XIX. Pero, contradiciendo esos postulados, otros historiadores recuerdan que desde su llegada al Perú en septiembre de 1820 y hasta la instalación del primer Congreso Constituyente en septiembre del año 1822, el libertador general José de San Martín realizó una importante obra legislativa. En lo referente al derecho público, los documentos más importantes con los que se inicia la época republicana en el Perú datan de un tiempo anterior a la proclamación de la independencia. Sin embargo, el Reglamento Provisional de Huaura, del 12 de febrero de 1821, meses antes de la proclamación de la independencia, fijó las primeras reglas para la organización judicial del país y declaró como su objetivo no dejar en la incertidumbre y sin sistema judicial a las autoridades y expuestos los derechos particulares a los riesgos de una jurisdicción indefinida. Voy a invitarles a acompañar conmigo a ver la primera diapositiva. En esta diapositiva nosotros podemos ver a José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión fue el primer insigne patriota que tuvo que, gracias con la intervención de Simón Bolívar, crear en diciembre del año 1824 la primera Corte Suprema de la República, como la más alta instancia del Poder Judicial en el país. Anteriormente, el 26 de marzo de ese mismo año, se había creado la Corte Superior de Trujillo, ciudad a la que distinguió y eligió como capital del Perú para efectos de su gobierno, itinerante pues a causa de la guerra independentista. Se completaba así el ordenamiento jurídico de la República, por cuanto existía un poder legislativo ejercido por el Congreso, próximo a ser reunido, existía el poder ejecutivo que ejercía el Libertador y sus ministros, y el Poder Judicial que se acababa de estructurar con la creación de la Suprema Corte. Compuesta por un presidente, 4 vocales y un fiscal, nombrados por el gobierno, el doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre fue nombrado presidente de la Corte Suprema, la misma que fue instalada en diciembre del año 1824. Se completaba, pues, como ya dijimos,
un ordenamiento jurídico necesario para el inicio de la República. El doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre, con todas las ansias, fue uno de los que primeros instituyó el tema del tributo de los indios. Quiero comentarles algo. Cuando la República comienza, en realidad la ansiedad que había por formar y distribuir el sentimiento de libertad era necesaria para que el país creciera como país, para que el Estado moderno en la República se instaurara. Era necesario entonces la institucionalización de todos los poderes que gracias a las ideas liberales de Europa y establecidos en la Revolución Francesa y reforzados también por los movimientos independentistas querían establecerse. Pasó mucho tiempo para salir adelante con los problemas políticos entre San Martín y Bolívar, el primero queriendo establecer una monarquía constitucional y el segundo llevando adelante un proyecto de república con miras a una América Latina poderosa dentro de un concepto de Gran Colombia o de Gran Continente o de Gran País independizado. Aunque en un principio estas primeras ideas fueron aceptadas, en realidad en la práctica todos los países liberados por los libertadores, valga la redundancia, cogieron desde un principio un perfil republicano ortodoxo, un perfil republicano que definitivamente quería ya instaurar las ideas liberales de la época. Era necesario entonces la formación de los tres poderes y de las tres instituciones que representan esos tres poderes. Es por eso de notaria importancia repetir lo importante que fue crear la Suprema Corte del Perú, que era la que tenía que administrar justicia. Si Lorenzo de Vidaurre fue el primer presidente, podemos mencionar algunas de las principales obras que realizó esta Corte Suprema de la República. Vamos a mencionar algunas de ellas con la siguiente diapositiva. Hasta el año 1826, y a pesar de ya no existir la colonia, los indios tributaban necesariamente hacia el Estado. Claro, el Estado representado por la representación monárquica del virrey, que actuaba en nombre del rey de la patria de ultramar, esto es, de España. El tributo de los indios fue revisado y totalmente desaparecido, ¿no? Derogado con una de las primeras leyes vigentes por el Congreso de aquella época, respaldado por la Corte Suprema de aquel año. La proclamación de la República trajo notarios cambios y entre ellos justamente la eliminación de los tributos de los indios al Estado. Sin embargo, en el año 1826, es decir, 2 o 4 años después, esto se volvió a restablecer como un tributo. En realidad, esta constitución fue finalmente derogada en el año 1854 por el gobierno del gran mariscal Ramón Castilla, el mismo que también abolió la esclavitud a la que estaban sometidos los negros traídos del África y sus descendientes. Es importante mencionar que ya don José de San Martín había abolido la esclavitud en el año 1821, pero que esta abolición en realidad era para todos aquellos que nacieran a partir de ese año. Las legislaciones que posteriormente eliminaron la esclavitud totalmente de nuestro país fueron aquellas que producto e hijo de justamente de estas ideas liberales y republicanas de justicia social, de igualdad y de libertad. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Uno de los aportes más importantes de la República fue justamente las constituciones. Cuando Jorge Basadre habla de una cascada de constituciones, habla efectivamente de aquellas que se desarrollaron entre el año 1821 con los antecedores con las normas legislativas que anteceden a la Constitución y todas aquellas que se dieron posteriormente que buscaban encuadrar una vida republicana a las normas y leyes del momento. La Constitución es muy importante porque ella establecerá la base de la normatividad y también de la institucionalidad de los países y de los estados. Los estados republicanos necesitan para tener una constitución una asamblea constituyente. Es así que el 12 de noviembre del año 1893 se instauró la primera asamblea constituyente en el Perú. Realmente no llegó a regir a plenitud debido a la continuación de la lucha entre patriotas y realistas y luego por los poderes otorgados a Bolívar, quien ejercía como protector. Sin embargo, esta constitución establecía que las principales funciones del Estado estaban divididas en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta división de poderes, o en todo caso división de facultades del poder, se ha mantenido hasta el día de hoy. Ninguno de estos tres poderes, de estas tres instituciones, podría ejercer jamás ninguna de las atribuciones de las otros dos. Se rescataba entonces para la República, mediante la norma y la legislación, las ideas liberales de Rousseau y de la división de poderes.
Especificaba asimismo este documento que el Poder Judiciario, como lo llamaba, debía ser ejercido exclusivamente en los tribunales de justicia y juzgados subalternos, en el orden que designasen las leyes, y establecía una Corte Suprema de Justicia en la capital de la República. Adulado por muchos ciudadanos notables, Simón Bolívar estableció un régimen presidencial vitalicio que entró en vigencia el 9 de diciembre del año 1826, es decir, aproximadamente 3 años después de la primera Constitución. En esta fecha se conmemoraba la batalla de Ayacucho, pero la Constitución vitalicia de Bolívar quería implantar no fue sancionada por el Congreso, por lo que el nuevo dictador la sometió al consenso de los colegios electorales que sí la aprobaron. Esta Constitución, inspirada en el Código Napoleónico, proclamado en Francia en 1804, en el Código Civil Español, que a su vez se inspiró en el de Francia, y en los proyectos del general Andrés de Santa Cruz sobre el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, solo regiría hasta enero del año 1827, es decir, un año, porque la reacción nacional había sido contraria a la sanción de dicha carta política y a la decisión del Consejo de Gobierno de proclamar a Bolívar como un presidente vitalicio del Perú. Los grandes republicanos comenzaron a expugnar esta forma de elegir dirigentes. Bueno, el 16 de junio de 1827 se declaró nula y sin ningún valor ni efecto la Constitución del año 1826, aprobada en plebiscito por los colegios electorales de la República, y el 18 de marzo de 1828, el presidente de la República, Mariscal Don José de la Mar, promulgó la nueva Constitución aprobada por el Congreso Constituyente convocado cuando Bolívar finalmente se alejó del Perú. Quiero comentarles algo. La Constitución, entonces, como ya dijimos, senta las bases de un Estado. Su importancia radica en que es un poder constituyente. Los demás serán instituciones constituidas. Por eso siempre se va a afirmar en teoría de ciencia política y en teoría y doctrina constitucional que la Constitución solamente podrá ser expedida por una asamblea constituyente. No podrá ser expedida por un poder constituido. No puede, por eso, los congresos, en principio, expedir una Constitución. Lo que sí pueden, y es ya parte también de nuestra legislación constitucional, es hacer algunas modificaciones de rango constitucional, para lo cual la misma Constitución ha establecido un procedimiento y una serie de reglas que deben observarse para esas modificaciones. Nuestra Constitución es comprendida dentro de la doctrina como una Constitución clausus, es decir, una Constitución cerrada, una Constitución que no puede modificarse tan sencilla, en forma tan sencilla como en otras legislaciones sí se pueden hacer. Sabemos, por ejemplo, que en el sistema anglosajón y en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica puede ser modificado mediante enmiendas que el propio Tribunal de Justicia o Suprema Corte expide, defendiendo, reconociendo o ampliando algún derecho o alguna forma tutelar de protección de algún derecho. Las enmiendas en esas constituciones, que se llaman constituciones abiertas, entonces serán siempre admitidas de rango como rango y modificación en la Constitución. En nuestro país, sin embargo, será solamente una asamblea constituyente la que puede expedir constituciones y podrá ser modificado no por la Corte Suprema, pero sí por el Congreso. Quiero entonces ahora hablar sobre el Poder Judicial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, allí podemos ver la imagen de un tribunal de justicia de aquella época, más exactamente no de los inicios de la República, sino más exactamente de fines de la colonia. La Constitución, pues, de 1828, ¿no?, que fue sancionada por el presidente Lamar, estableció el Tribunal de los 7 jueces, que tenían que ver las faltas de los magistrados supremos y también conocer de las causas criminales que se formasen contra la Corte o sus miembros. Es decir, ya Manuel Lorenzo de Vidaurre había sido nombrado presidente de la Corte Suprema y sin embargo había un tribunal para los tribunales. A pesar de que desde la emancipación se había dictado muchas nuevas leyes, el primer Código Civil del Perú recién comenzó a regir en el año 1852 y estuvo inspirado en la legislación de España y en la legislación francesa. De España quedaban en la nueva República Peruana muchas leyes, muchas costumbres y usos que necesariamente influyeron al momento de dar normas para regir la vida ciudadana de los peruanos independientes y franceses. Francia constituía un ejemplo revolucionario en el mundo por haber pasado del régimen monárquico a un régimen republicano y porque sus nuevas leyes compiladas en un código civil que comenzó a regir en el año 1804, llamado el Código Napoleónico, hablaba de libertad, igualdad y fraternidad.
Luego de muchas otras constituciones y gobiernos, en el año 1920, previo plebiscito, la Asamblea Nacional aprueba una nueva constitución que fue promulgada por don Augusto B. Leguía, que mantenía el sistema legislativo bicameral que había permanecido invariable en todas las constituciones promulgadas desde que fue instaurada en el año 1834. Aquí tenemos una figura de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobernó el Perú durante 11 años. Su rol dentro del tema de las constituciones radica en la importancia de haber aprobado una constitución ya para épocas modernas. La Constitución del año 1920 establece entonces una forma bicameral del poder legislativo y consolida la existencia de los otros poderes del Estado que fueron instaurados en el tema al inicio de la República. La Constitución del año 1920 es importante porque da una trayectoria en el tiempo del sistema constitucional del Perú. El año 1933 y 1979, también en esas constituciones de ese año, se mantuvo el régimen bicameral del Congreso y este fue cambiado por la denominada Cámara Única recién en la Constitución del año 1992, elaborado por el Congreso Constituyente Democrático. Quiero mencionarles algo. En este tema del Congreso Constituyente Democrático, los grandes constitucionalistas tuvieron en ese momento un gran debate. El debate consistía en que sí, siendo el Congreso Constituyente o esta forma, esta anomalía de gobierno nacido de una dictadura, aunque elegido por las masas en plebiscito y en elecciones libres, puede ser este Congreso, que es un poder constituido, a su vez emitir una constitución. El nombre mismo es un poquito complicado porque si vamos al análisis del origen de esas doctrinas, de esos conceptos, si hablamos de Congreso estamos hablando de un poder constituido. Sin embargo, si hablamos de una asamblea constituyente, estamos hablando del pueblo reunido para poder ejercer una constitución. ¿Puede entonces una sola institución ser un Congreso constituido y a su vez puede ser una institución constituyente? Obviamente que no. Muchos por eso hasta el día de hoy afirman la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la Constitución del año 1992, nacido pues de una dictadura dentro de unas elecciones que, si bien es cierto, fueron libres, no responden ni resisten la prueba de la constitucionalidad de las normas. Si el Congreso Constituyente es tal, entonces no debió ser un Congreso, debió ser en todo caso una Asamblea Constituyente y luego de darse esa nueva Constitución, llamarse elecciones libres para elegirse a los representantes del Congreso. Bueno, en realidad este debate fue homologado y sancionado por el pueblo peruano en un plebiscito que posteriormente se dictó sancionando la validez de la Constitución. Hoy en día nadie puede decir que no nos rige la Constitución del año 92, ¿no? Sino por el contrario, del año 93, en el cual se promulgó la nueva Constitución, sino que nos rige la del año 79, nadie puede afirmar eso. Todos estaremos de acuerdo en que la Constitución del año 1993 es la Constitución que actualmente nos rige, que actualmente rige los destinos del país. En el año entonces 93, la nueva Constitución cambia la bicameralidad del Congreso por solamente una Cámara único denominado pues congresistas. No se habla ya de diputados ni de senadores, sino se habla solamente de congresistas. La distribución y los cargos y las facultades de este poder legislativo nuevo para la historia del Perú será pues en todo caso trabajado en un sistema interno por comisiones y las cuales se dividirán las funciones de legislar y también se dividirán las funciones de fiscalizar. Estamos comprendiendo entonces que la Constitución es la base de todo el sistema republicano. El sistema republicano y de los estados modernos responde a diferentes teorías que se han manejado en estos lustros. Una de las más importantes es la teoría pura del derecho, practicado por Hans Kelsen. Hans Kelsen señala una pirámide normativa en la cual la Constitución forma parte del icono principal de esa pirámide. Está en el vértice superior y todas las demás normas de menor rango y menor jerarquía seguirán en el transcurso hasta llegar a la base de la pirámide. La pirámide normativa nos ayuda a comprender entonces el desarrollo de toda la época republicana. Quiero mostrarles a continuación en una diapositiva nuevamente la primera Constitución. Lo que estamos viendo en la imagen es la Asamblea Constituyente que se reunió en el año 1823. El inicio de la Asamblea Constituyente marca entonces la modernidad en la historia del Perú. Las leyes y normas que salen
al formarse la primera constitución, serán aquellas que funcionarán incluso a pesar de la dictadura de Bolívar y la dictadura de muchos de los líderes militares posteriores al inicio de la República, marcarán el inicio de un país moderno y de una nueva patria. Entonces, si esto es así, podemos entender la importancia del sistema constitucional que va acompañado a la República. Bien, hemos terminado entonces la parte que tiene que ver con la edad republicana. Es importante entonces comprender que a partir de Augusto B. Leguía el Perú entra a una modernidad de la cual ya no se despegará. Durante siglos nosotros como nación y Estado buscamos entonces el bien común y a través de la época preinca, incaica, la época republicana y la virreinal que le hemos separado para el último, nosotros hemos podido comprender y alcanzar la convicción de que será la ley y la norma a través de las instituciones las que rigen pues el sistema que nosotros llamamos Estado. Acompáñame entonces al tema último, al tema número 4, donde vamos a hacer un pequeño repaso y una pequeña reflexión del derecho indiano, aquel derecho de transición que nos llevó de una época incaica, de un derecho consuetudinario y de costumbre, a un derecho moderno que hoy día conocemos como norma positiva. Judicial propio, en realidad no se distinguió mayormente de la sociedad de la colonia, porque la estructura económica, las jerarquías estamentales, las costumbres, las creencias, las convicciones y hasta las leyes eran las mismas que antes de declararse la independencia. Consecuentemente, en los primeros años de la República, el Poder Judicial siguió aplicando las leyes heredadas de la época de la colonia. Muchos historiadores afirman que los países hispanoamericanos, luego de casi 4 siglos de haber sido colonia de España, recién comenzaron a formular leyes con características propias más o menos hacia fines del siglo XIX. Pero, contradiciendo esos postulados, otros historiadores recuerdan que desde su llegada al Perú en septiembre de 1820 y hasta la instalación del primer Congreso Constituyente en septiembre del año 1822, el libertador general José de San Martín realizó una importante obra legislativa. En lo referente al derecho público, los documentos más importantes con los que se inicia la época republicana en el Perú datan de un tiempo anterior a la proclamación de la independencia. Sin embargo, el Reglamento Provisional de Huaura, del 12 de febrero de 1821, meses antes de la proclamación de la independencia, fijó las primeras reglas para la organización judicial del país y declaró como su objetivo no dejar en la incertidumbre y sin sistema judicial a las autoridades y expuestos los derechos particulares a los riesgos de una jurisdicción indefinida. Voy a invitarles a acompañar conmigo a ver la primera diapositiva descendientes de ellos. Sin embargo, podemos pensar nosotros ahora cómo se desarrolló eso en la etapa virreinal. Hemos decidido dejarlo para último tema, el desarrollo del derecho indiano, porque entendemos que siendo un derecho que ha influenciado en nuestro país, queremos en todo caso continuar la línea de solamente la legislación tratado para la República. Para el día de hoy tenemos el derecho republicano. Vamos a ver entonces cómo, pasados ya los albores de la edad media y del virreinato, el derecho en el Perú se desarrolla como una consecuencia de las influencias extranjeras y consecuencia de las libertades que en ese momento histórico se vivía en el mundo entero. Vamos a ver la primera diapositiva. Por razones diversas, bienvenidos al tema número 3 de esta unidad. Hemos estado analizando en los temas anteriores el derecho preinca y el derecho incaico. Hemos aprendido claramente que en ellos la costumbre, lo consuetudinario, lo espontáneo y la tradición oral formaba parte de ese derecho, y también hemos aprendido que esos grandes imperios y esas grandes culturas llegaron a desarrollar un sinnúmero de clases sociales y un orden establecido en una civilización que hasta ahora nos admira y hasta ahora nos causa mucho orgullo haber sido y ser. La continuación de la lucha por la independencia hasta muy avanzada la República, la legislación, la enseñanza forense y la práctica jurídica y contractual del virreinato seguían rigiendo en el país. Tal es el caso de las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao eran directrices que se dieron en la época virreinal y que se desarrollaban
ante ellas el comercio internacional. Esto se debió también a la accidentada etapa por la que atravesó el país durante las primeras décadas de la República y a la cascada de constituciones, como llamó el historiador Jorge Basadre, a las sucesivas constituciones que iban dictando los gobernantes de turno. Los historiadores coinciden en afirmar que la sociedad peruana, que siguió la ruptura con España, a pesar de haberse legislado prontamente para dotar a la nueva república de un sistema judicial,